ciclo primer jueves de cada mes, organizada por Izquierda Unida de Castellón y la Fundación de Izquierda de Asturias. En primer lugar, agradecer tanto a Izquierda Unida de Castellón como a la Fundación de Izquierda de Asturias que me hayan invitado para presentar este acto, a la vez que para conocer a la persona de Martín Pallín, el representante de Martín Pallín, no solo a la persona, sino al jurista. Por mi expresión es un honor compartir mesa, aunque solo sean efectos de mera presentación. José Antonio Martín Pallín es magistrado emérito del Tribunal Supremo, fue fiscal también, fiscal de carrera. Ha simultaneado su actividad profesional con su pertenencia a organizaciones de los derechos humanos. Fue miembro ya de Justicia Democrática en épocas difíciles, como se acostumbra a decir, ya definir la dictadura, como tal, sino como épocas difíciles. Ha sido presidente de la Asociación por Derechos Humanos de España, fue presidente de la Unión Progresista de Fiscales, portavoz de Jueces para la Democracia, colaborador de Amnistía Internacional y de la Comisión Internacional de Juristas en misiones de investigación sobre derechos humanos en Latinoamérica y Palestina. Fue profesor universitario, o es, ¿no? Premio Nacional de Derechos Humanos en 2006, miembro del Gabinete Científico de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, miembro del Comité de Biótica de España, publicado numerosos artículos y publicaciones, tanto en el diario de Cataluña como en el diario El País, muchos de ellos relacionados con la manera civil y con la memoria histórica. Es autor de Derecho y Memoria Histórica, también una publicación de ¿Para qué sirven los jueces? Y colaborador, si no me equivoco, con Carlos Jiménez Villarejo de la solidaridad con el juez Lázaro. Podemos decir que a pesar de su juventud, sin duda alguna, uno de los juristas más prometedores de nuestro panorama nacional. Sin más, le doy la palabra a José Antonio. Muchas gracias. Espero cumplir unos cuantos trienios más para no defraudar las expectativas. Muchas gracias a Izquierda Unida de Castellón. Felicitarles por la iniciativa de tener una vez al mes la preocupación no siempre frecuente en nuestro país de organizar debates que siempre tienden a contribuir a que podamos enfocar la realidad desde diversas perspectivas, cuando somos un país que, por desgracia, hemos vivido durante muchos años bajo una sola verdad oficial, una verdad oficial que muchos pensábamos que había terminado con la muerte de Franco, pero realmente esta verdad oficial se ha consolidado, no sé si por el influjo de las nuevas tecnologías, quizá también por otras razones más profundas que no es ahora el momento de examinar, como las derivadas de la brutal represión durante todos estos años, y que nos han llevado al día de hoy a que, en aplicación de esa doctrina oficial o de la verdad oficial, pues un juez de nuestro país que se ha enfrentado a la tesis tradicional se vea ni más ni menos que sentado en el banquillo de los acusados. Es difícil, sobre todo en España, que un juez se siente en el banquillo de los acusados, pero es mucho más difícil que un juez sea acusado simultáneamente de 3 delitos de prevaricación. Da la impresión para un observador extranjero que es un juez patológicamente prevaricador, o sea, que se levanta todas las mañanas con la intención de prevaricar, no tiene otra misión en este mundo. Y claro, pues efectivamente hay que ajustarle las cuentas. Y yo también sería partidario, si esto fuese cierto, pero creo que no es así, ni mucho menos. Esta situación pone en cuestión muchas cosas. Pone en cuestión, a mi modo de ver, la transición española, pone en cuestión la cultura democrática de nuestro país, pone en cuestión los valores
que debe tener toda persona que desempeña sus actividades dentro de la función jurisdiccional, y pone en cuestión también a los partidos políticos, por lo menos algunos partidos políticos, y en mi opinión, pues a los dos partidos mayoritarios. Es cierto, no voy a hablar de eso, no he venido a hablar de eso, que se pactó una transición construida con un único material, que era el miedo. Todos tenían miedo. Tenía miedo el franquismo, cuyos servicios de inteligencia contrastados con los Estados Unidos tenían una información desgraciadamente falsa, en el sentido de que el Partido Comunista estaba infiltrado pues desde la Conferencia Episcopal, la Academia de la Lengua y hasta las más ínfimas estructuras del país, y que por tanto era inminente. Esto se puso de relieve cuando el asesinato de los abogados de Atocha, y yo lo viví en primera persona, que un jurídico militar, hijo de un almirante de Franco, recibió un mensaje para que le dijesen si al día siguiente el Partido Comunista iba a tomar el poder. Esto es rigurosamente histórico. Luego tenían una información bastante, desafortunadamente digo, desorientada. Ese miedo de los restos del franquismo se conjugó con el miedo, el tacticismo, me da igual, de aquellos que habían luchado en la resistencia del antifranquismo, pero que tenían a su vez, pienso yo, ahora visto en perspectiva, no les reprocho a los que en ese momento eran sujetos protagonistas que actuasen como actuaron, a lo mejor yo hubiera actuado igual, pero realmente el ejército en aquel momento, digan lo que digan, era un tigre de papel, por una razón paradójica, porque estaba formado por soldados de leva obligatoria. Y yo veía muy difícil que en el año 78, con toda Europa fijándonos en nosotros, habían venido el presidente francés y el primer ministro alemán a la jura del rey, que con toda Europa mirándonos, si ahora no se consienten determinados comportamientos, se consintiese que el ejército masacrase a la población. Pero bueno, esto es agua pasada, se consolida la versión oficial, y la versión oficial es que la transición fue algo modélico, y que el franquismo fue una etapa, como decías, de dificultades. Como dice la Academia de la Historia, Franco fue un totalitario. El hombre no tenía vocación de dictador y fue un poco totalitario, un poco manda más, pero en fin, no, tampoco sin exagerar. Puso en marcha un mecanismo de justicia militar sumarísima y ejecutó pues cerca de 100.000 personas. Y después puso en marcha un sistema de exterminio que nos cabe el triste honor de ser los pioneros en el derecho internacional de la creación de una figura que, a partir sobre todo de la represión de las dictaduras argentina y chilena, ya ha dado lugar a un tratado internacional que ha firmado España en 2010, a finales de 2010, que es el convenio, la Convención para la represión de las ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada de personas. Nosotros, que siempre hemos sido bastante zafios en materia de elucubración filosófica de conceptos jurídicos, le llamamos paseos, pero ahora se llama, en términos de Naciones Unidas, es un convenio internacional, se llama Convención Internacional para la Desaparición Forzada de Personas y Ejecuciones Extrajudiciales. Esto fue lo que sucedió. 113.000 y pico detectadas en las actuaciones del juez Garzón. No se sabe exactamente el número cierto hasta que no se proceda a comprobar judicialmente cuál es la dimensión de aquel genocidio derivado de un plan programado, sistemático, que además lo dejaron por escrito, porque aquí no caben elucubraciones partidistas, ni eso que las buenas voces de esos centristas que no se sabe dónde andan y que están muy poco centrados,
dicen que, bueno, pues que al fin y al cabo todos cometieron pecados, pero que realmente la situación que se creó fue una situación derivada de un conflicto civil, cuando realmente en ese momento ya estaba en marcha pues un levantamiento militar con un programa, como decía antes, detallado. Pues no hay más que repasar, están en los libros las directrices del llamado directorio, valga la redundancia, del general Mola, las declaraciones del general Franco al Daily Telegraph y los mandos de guerra del general Queipo de Llano. Todo eso, para que empecemos a situarnos, está en las primeras páginas del auto de Garzón. En el auto de Garzón de la Guerra Civil es un auto, una pieza histórica que merece la pena leerla, no hace falta ser jurista, porque comienza con una referencia histórica al diseño de exterminio documentado e irrefutablemente fiel a la realidad de lo que los golpistas habían diseñado. Pues bien, con este planteamiento inicial, después, estamos hablando ya de octubre de 2008, después de muchísimos años, vamos a hacer las cuentas, un juez español decide iniciar unas actuaciones penales. Mejor dicho, para que, como estos días vamos a escuchar muchas versiones que tienden a la inculpación de Garzón, pongamos las cosas en su sitio. En el año 2006, lo ha dicho esta señora que está hoy en todos los periódicos, María, de 81 años, con una voz apagada, ellos acudieron no al juez Garzón, porque ya sé que mis colegas de profesión dicen que el juez Garzón es un exhibicionista. Bueno, las señoras estas y todas las familias no sabían ni quién era el juez Garzón y acudieron a la Audiencia Nacional. En la Audiencia Nacional, como en la Audiencia de Oviedo o en cualquier otra audiencia de España, entra una denuncia y hay un turno de reparto. Entonces ellos acudieron a la Audiencia Nacional pidiendo que se investigasen los crímenes del franquismo, se puso en marcha el mecanismo de reparto absolutamente aleatorio y marcado por unas pautas, y le tocó al juez central número 5. Vamos a tratar de olvidarnos del juez Garzón, porque si no personalizamos mucho. Es el juez central número 5 que inicia estas diligencias en el 2006. Va acumulando una serie de denuncias, de datos de fosas, de informes de peritos forenses, y durante ese tiempo, 2006 hasta octubre del 2008, el Ministerio Fiscal no dice absolutamente nada, dice que está muy bien, que la Audiencia Nacional que sigue investigando, y el Ministerio Fiscal no dice nada. De repente, en octubre, 18 de octubre de 2008, se pone en marcha el famoso AUT, y aquí saltan las alarmas. Y saltan las alarmas por dos motivos que se conjugan para colocar y prensar en medio al juez Garzón. Por un lado, los restos del franquismo muy arraigados en la derecha española, y por otro lado, aquellos que habían patrocinado la ley de la memoria histórica. La ley de la memoria histórica es una promesa del presidente, el presidente del Partido Socialista, el presidente Zapatero, en las elecciones. Se lo encomienda a la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, que en conexión con Francisco Camaño, que después fue ministro de Justicia, redacta la ley. Y redacta una ley absolutamente vergonzante y vergonzosa, hasta tal punto de que se hubiera quedado en un puro instrumento, casi como un bando municipal que hubiera arreglado lo de la guerra civil. Al final se introducen una serie de mejoras gracias a Gaspar Llamazares y Joan Herrera, que trabajaron mucho en este punto, y la ley queda con una primera parte que pudiéramos decir programática, sentencias injustas en tribunales ilegítimos, se dice de los consejos de guerra, se habla de las desapariciones, pero se las considera como un suceso casi insultantemente burocrático y arqueológico. Los artículos, creo que son el 11, el 12 y el 13,
que regulan la apertura de fosas, la regulan de tal manera que no distinguen entre una asociación de víctimas que pida una autorización para abrir una fosa de las autorizaciones que puede pedir un arqueólogo para investigar en Atapuerca o en cualquier otro sitio. Esto demuestra una falta de sensibilidad bastante preocupante. Y además ya se añade el agravio insuperable e insoportable de que los gastos de apertura corren por cuenta de los familiares de las víctimas. Eso está en la ley. Salvo que alguna institución oficial quiera dar subvenciones, por supuesto, o en Norteamérica, a lo mejor la Fundación Rockefeller o los que fuesen darían subvenciones. Pero no, en este país, como saben a quién están legislando, dicen, paguen ustedes, o sea, hay otros que paguen, no hay ningún problema. Creo que esto es insoportable para una víctima tener que pedir permiso para hacer una excavación. Lo único correcto de la ley, porque no todo va a ser críticas, es que no es una excavación cualquiera, son excavaciones sobre todo a partir de los desaparecidos de la dictadura argentina. Se inicia una nueva ciencia que se llama antropología forense, que es la que permite con modernas técnicas identificar todas estas fosas comunes que de otra manera a lo mejor serían inidentificables. Pero fuera de eso la regulación es puramente administrativa. Pero ellos estaban muy contentos. Cuando digo ellos me refiero al Partido Socialista, al gobierno. Fundamentalmente estaban muy contentos con la ley que habían hecho. La ley entra en vigor el 27 de diciembre de 2007, las fechas 2007, todavía estaba en marcha la investigación de Garzón, y octubre del 2008 cuando Garzón dicta el auto. Entonces salta la indignación. Y que este se quiere cargar a la ley de la memoria histórica, se cree que está por encima de la ley de amnistía que hemos acordado en el 77 y por tanto, palabras textuales de una alta, no es la vicepresidenta del gobierno, es otra persona, pero dice, se han acabado las garzonadas. Y van a por él, así de sencillo, van a por él. Como esto se recibe, esto se percibe porque pues esta especie de onda expansiva dice, parece que se ha abierto la veda contra el juez Garzón. Y efectivamente se había abierto la veda porque en tiempo sorprendentemente rápido se acumulan 3 querellas admitidas más otras 3 querellas no admitidas. Esto también es un poco insólito, esta especie de cola, que casi podrían dar un número como los supermercados, pongan ustedes a la cola para poner querellas contra el juez Garzón, porque tenemos la sensación de que se ha dado la voz de que se han acabado las garzonadas. Y esto es uno de los orígenes de todo lo que estamos viendo en estos momentos. Un llamado sindicato Manos Limpias, por cierto, Premio Fundación Francisco Franco 2011, lo cual demuestra que es una institución claramente democrática, pues pone una querella que sonrojaría a cualquier mal estudiante de primero de Derecho. Absolutamente, ya no, porque los fascistas, por lo menos en Italia y en Alemania, tenían muy buenos juristas, eso hay que reconocerlo. Pero esto es que se ve los fascistas aquí no tienen ni juristas, o no tienen juristas, tienen otras cosas. Y es absolutamente vergonzoso que un tribunal de justicia, y mucho más el Tribunal Supremo, admita una querella de esa naturaleza. Pero se admite porque estaba la onda de a por el juez Garzón. El Ministerio Fiscal, que bueno, seguía también una onda muy cercana a ese sector, que no es todo el gobierno, es un sector del gobierno, pues presenta un escrito furibundo en el que, sobre pretexto de decir que no era competente, pues le acusa de prevaricación, de una manera mucho más jurídica y mucho más rotunda que la impresentable querella de Manos Limpias. El Ministerio Fiscal, yo creo que sorprendido, lo digo sinceramente, porque lo he vivido muy de cerca y tengo datos, cuando ve que la cosa va en serio, porque lo único que querían era quitarle la competencia, y lo consiguen porque inmediatamente el juez Garzón se declara incompetente y manda los asuntos a 32 juzgados de donde procedían las denuncias
de los familiares o asociaciones de víctimas y donde en algunos sitios habían aparecido fosas. Esto es normal, competencia territorial. Bueno, ahí ya empezaremos a plantearnos un serio problema ante la comunidad jurídica internacional, porque, claro, si por ejemplo la fosa de Srebrenica, en la ex Yugoslavia, no vamos a hablar cuantitativamente, pero también cuantitativamente, da lugar ni más ni menos que a Milosevic vaya ante el Tribunal Penal Internacional, aquí resulta que unas fosas 100 veces mayores que las de Srebrenica van al juzgado de Vitigudino. Una cosa, un país muy curioso, este el nuestro. Pero en fin, así somos y así seguimos siendo. Todo esto, visto desde fuera, parece un esperpento y claro, estamos situándonos en niveles esperpénticos respecto de la comunidad jurídica internacional. Y de repente presentan esta querella en abril del 2009, y cuál sería la sorpresa de la Fiscalía cuando en un auto también impresentable del magistrado que le tocaba esto, pues admite la querella a los efectos de que a lo mejor es posible, quizá por casualidad, que se hubiera cometido un delito de prevaricación. Bueno, no hace falta haber ido a la Facultad de Derecho para saber que si a un juez que dicta una sentencia se le dice que ha prevaricado, pues no hay nada que investigar. Mire usted, aquí está la sentencia, ¿es usted el autor? ¿Lo ha puesto usted? Y bueno, pues ya se acabó la investigación, ya no tenemos nada más que hacer. Y desde 2009 hasta hoy, que estamos en 2012, dura la instrucción de ese complicadísimo asunto que no tiene más misterio que leerse el auto y unos opinan que es prevaricador y otros opinan que no es prevaricador. Ese es el debate que ha durado